Bueno, aquí tenemos a un amigo universitario que va a desmontar el dogma de la Trinidad. Vamos a ver cómo desmonta el dogma de la Trinidad en esta mañana. Hoy día todos nos hacemos unicitarios, hermano, ¿eh? Hoy día todos nos hacemos unicitarios, así que deja tu like, deja tu me gusta unicitario por ahí. Porque hoy día nos van a sacar de la ignorancia, ¿ok? Así que vamos a ponerle play en 3, 2, 1. Me dicen si se escucha bien, ¿eh? Va. Desmantelando la Trinidad. Parte. La Trinidad no nació en la Biblia. La Trinidad es un constructo filosófico. A partir del año 155. A ver, en primer lugar, ya, mira, es que de frente, hermano, comenzamos con mucha ignorancia. Mira, escuchen nuevamente, ¿ya? Desmantelando la Trinidad. Parte. La Trinidad no nació en la Biblia. La Trinidad es un constructo filosófico. Ok, para comenzar. A ver, dígame si se escucha bien el volumen, por favor. Por ahí Anthony me está diciendo que sube el volumen. Entonces, vamos a escuchar nuevamente y vamos a ir desmontando las mentiras y las falacias de este amigo universitario poco a poco, ¿ok? Así que le damos play en 3, 2, 1, va. Desmantelando la Trinidad. Parte. La Trinidad no nació en la Biblia. La Trinidad es un constructo filosófico. Muy bien. La Trinidad no nació en la Biblia. Comenzamos fuerte. La Trinidad no nació en la Biblia, sino que la Trinidad es un constructo filosófico. Ok, ahora sí lo pude pronunciar. Lo que ustedes van a encontrar en muchos de estos amigos universitarios es que ellos desprecian completamente la filosofía. Y ya es algo que nosotros hemos venido conversando desde hace mucho tiempo. Hay filosofía buena y hay filosofía mala, hermano. Si tú filosofas con base en lo que dice la Escritura, pues tú estás haciendo una buena filosofía. Si tú filosofas en base a la Escritura, pero al mismo tiempo le añades tu pensamiento, eso es una filosofía mala. Entonces, el problema de muchos de estos amigos es que desprecian completamente la filosofía. Y no es así, hermano. Si tú te metes a un instituto bíblico o una universidad, ¿no?, para que puedas estudiar teología, te van a hacer estudiar filosofía. Porque precisamente la Biblia también está llena de filosofía, muchísima filosofía. Entonces, aquí partimos de ya algo que es completamente ignorante. ¿Ok? Vamos a continuar escuchando por acá. A partir del año 155 al 220 después de Cristo, Tertuliano la formuló. Ignorancia. Tertuliano formuló la Trinidad entre el año 155 y el año 220. Ok, hermano, mira, es que es bien sencillo, hermano. Por eso es necesario que nosotros conozcamos un poquito también de historia, ¿ok? Se los voy a poner de manera bastante sencilla. Tertuliano fue la primera persona en utilizar la palabra Trinidad. No fue la primera persona en utilizar la palabra Trinidad. Fue la primera persona en utilizar la palabra Trinidad dicha en latín. Pero no fue la primera persona en utilizar la palabra Trinidad. La primera persona en utilizar la palabra Trinidad fue Teófilo de Antioquía. Teófilo de Antioquía, aproximadamente en el año 170 después de Cristo, en su obra Autólicos, ¿ok?, utilizó la palabra trías en griego precisamente para hablar de la Trinidad. Entonces, desde aquí ya vemos un completo desconocimiento de nuestro amigo al decir que fue Tertuliano el primero que lo dijo, ¿ok? No, Tertuliano lo dijo en latín, trinitas, ¿ok? Pero no fue el primero en utilizar la palabra Trinidad como tal. Y se sabe que fue aproximadamente el año 200, ¿no?, en su obra Contra Praxeas, precisamente donde se utiliza esta palabra, ¿no? Entonces, hermano, si desde aquí ya esta persona desconoce lo que realmente sucedió en la historia, pues ¿qué vas a esperar mucho más adelante, ok? Así que ve dejando por ahí tu me gusta, porque vamos a continuar por aquí respondiéndole a nuestro amigo unicitario. Tertuliano la formuló, el Imperio Romano la adoptó, la Iglesia Católica lo promulgó. No, mis hermanos, cuando nosotros vemos la Trinidad, precisamente esa distinción de personas, ¿ok? Esa distinción de personas es la que nosotros vemos en la Escritura. Estas personas piensan que porque no encuentran la palabra Trinidad en la Biblia, entonces es algo que no es correcto a la luz de las Escrituras. Y la palabra Trinidad no necesita estar en la Escritura porque el concepto de la Trinidad sí está en la Biblia. ¿Cuál es el concepto de la Trinidad? Un solo Dios en tres personas distintas, identificables, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y eso lo vemos claramente en la Escritura. La Biblia nunca habla de un Dios en tres personas. No. La Biblia nunca habla de un Dios en tres personas. A ver, señores, es bien sencillo. Si la Biblia te muestra que el Padre es Dios, te muestra que el Hijo es Dios, te muestra que el Espíritu Santo es Dios, y al mismo tiempo
al mismo tiempo te muestra que el Hijo no es el Padre, ni el Espíritu Santo es el Padre y el Hijo, bingo, acabas de dar con el dogma de la Trinidad. Entonces, basta, en cuanto a nuestro amigo universitario, basta que él note la distinción personal entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que es algo sumamente claro. Que ellos no lo quieran aceptar, eso es muy diferente, pero la Biblia sí lo muestra. Y nosotros hemos leído y hemos visto muchísimos pasajes con respecto a esto. No menciona pluralidad en la divinidad, ni mucho menos una unidad compuesta cuyas sumatorias hacen parte de un ser absoluto y único. Pero ¿quién le ha hecho daño a este amigo? ¿Quién le ha dicho que los trinitarios creemos en un Dios compuesto? A ver, respóndeme tú, hermano, ahí. Déjame tu comentario ahí. ¿Tú crees en un Dios compuesto? Pero yo no creo en un Dios compuesto, ¿eh? Nosotros no creemos que Dios es como un rompecabezas que se une por partes y cuando están las tres partes, entonces, bingo, se formó un Dios. No, nosotros no creemos en un Dios compuesto. Nosotros creemos en un Dios simple. Y ya les he explicado un poquito en qué sentido se utiliza esta palabra simple, ¿no? No es con respecto a que sea un Dios sencillo, sino más bien que Dios es lo que Él es. ¿Ok? Entonces, hermanos, nosotros no creemos que un Dios sea como un tipo rompecabezas que se junta y luego se forma un Dios. Entonces, aquí nuestro amigo ya está levantando un muñequito de paja porque no es lo que creemos los trinitarios. Te vas a topar por ahí uno que otro trinitario, ¿no? Como este pseudo profesor de teología, ¿no? Rodrigo Holguín, que en realidad él termina postulando tres dioses, que es diferente, ¿no? Él te dice que precisamente el Ejad se da en cuanto a la unión, pero no que es un solo ser. Y creo que aún ahí nuestros amigos universitarios estarían en completo rechazo a lo que viene diciendo este personaje. Entonces, hay algunos pseudo trinitarios que te hablan de tres seres, de tres esencias o de tres substancias. Ya, eso no es Trinidad, pues eso es triteísmo. ¿Ok? Así que aquí nuestro amigo está levantando un muñequito de paja. No es lo que creemos los trinitarios, o al menos no es lo que sostiene la Trinidad ortodoxa. Así que esto hay que completamente rechazarlo. El famoso pensador John Locke postulaba: la Trinidad es un error que oscurece la verdad simple de un Dios único. Ok, vamos con este argumento, ¿ya? Porque este argumento la verdad me pareció bastante curioso. El pensador John Locke postulaba: la Trinidad es un error que oscurece la verdad simple. Ok, tenemos por aquí a un pensador que nos cita a nuestro amigo Unicornio, ¿no? Que se llama John Locke, ¿ok? ¿Por qué cita a John Locke? Porque John Locke fue un pensador, es cierto, fue un pensador que rechazaba la Trinidad. Pero yo creo que a nuestro amigo en realidad no le favorece citar a John Locke, ¿ok? Van a ver por qué. ¿Por qué no le favorece citar a John Locke? Sencillo, mis hermanos. Miren, si ustedes buscan un poquito de información acerca de John Locke, te vas a topar, por ejemplo, este artículo que se llama John Locke y la Trinidad, ¿ok? Por aquí vienes bajando, vas a bajar por aquí y esto es con respecto, esto se ve realizado por Diego Lucy de la Universidad Americana en Bulgaria, perdón. Tú vas a bajar por acá y vas a leer un poquito, ¿ok? Te voy a hablar acerca de John Locke. Dice, John Locke describió la fe en Jesús el Mesías, el arrepentimiento por el pecado y la obediencia a la ley moral divina como los fundamentos de la religión cristiana. ¿Qué te está queriendo decir aquí este artículo? Que según John Locke, la adhesión a estos fundamentos junto con el estudio diligente de la Biblia es lo que la ley de la fe cristiana prescribe como esencial para la salvación. A ver, te lo voy a explicar por si no entiendes, ¿ok? John Locke rechazaba la Trinidad. Déjenme cerrar esto por acá. John Locke rechazaba la Trinidad porque John Locke creía que la Trinidad no era esencial para la salvación. Es más, para John Locke lo único esencial para la salvación era creer que Jesús era el Mesías. Ojo, el Mesías, no que fuese Dios, porque aquí ahorita nos vamos a llevar una sorpresa. Para John Locke lo esencial es que creer que Jesús era el Mesías y además el arrepentimiento del pecado y la obediencia a la ley moral de Dios. Para John Locke eso era el fundamento para que tú pudieses ser llamado cristiano, ¿ok? Dice, todas las demás creencias y prácticas no son fundamentales y por tanto irrelevantes para la salvación. Eso es lo que creía John Locke. ¿Vale?
Entonces, lo voy a repetir por si no me entendieron. Para John Locke, creer que Jesús era el Mesías, el arrepentimiento y la obediencia a la ley moral eran los 3 pilares para que tú te puedas llamar cristiano. Todo lo demás, la Trinidad, la deidad del Espíritu Santo, la deidad de Jesús, todo eso estaba de más. Era irrelevante para la salvación. Déjame decirte algo. Si John Locke pensaba de esta manera, entonces, para John Locke también era irrelevante creer en la unicidad como lo creen los amigos unicitarios. Entonces yo no sé por qué nuestro amigo cita en realidad a John Locke. Tú vas a venir bajando y mira lo que te va a mostrar por aquí. Dice, los escritos públicos y privados de Locke denotan una cristología mesiánica y no trinitarias. Y aquí el amigo unicitario te va a decir, ya ves que ese pensador sí rechazaba la Trinidad. Pero vas a seguir leyendo, pues amigo, que aunque presentaban elementos socinianos y arrianos, se basaba esencialmente en la propia lectura de las Escrituras. A ver, señor, yo no sé si nuestro amigo unicitario se está dando cuenta de a quién está citando. John Locke rechazaba la Trinidad porque John Locke era arriano. John Locke rechazaba la Trinidad porque John Locke no creía que Jesús era Dios. Entonces, si nuestro amigo unicitario nos está citando por aquí a John Locke, ¿será que nuestro amigo unicitario también cree como John Locke que Jesús no es Dios? Dios mío, es que de verdad esta gente cita por citar nada más, ¿no? Entonces, amigo unicitario, esperamos que creas como John Locke, ¿ok? Esperamos que creas como John Locke. Si bien John Locke creía que la Trinidad no era indispensable para la salvación, él también era sociniano y era arriano. Él negaba la divinidad del Hijo de Dios. Bueno, entonces hay que tener bastante cuidado con lo que viene citando mi unicornio. Locke postulaba, la Trinidad es un error que oscurece la verdad simple de un Dios único. Claro, porque era arriano, hijo. Que no lo sabías. Era arriano. Cualquier arriano va a tirar a la basura la Trinidad. Ahora, ¿me vas a decir que tú crees como él, que Jesús no es Dios? No, eso sí no me vas a decir, ¿no? Está tomando simplemente lo que le conviene, nada más. La auténtica unicidad de Dios toma base en Deuteronomio 6:4. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Los pensadores trinitarios toman a Echad, que es uno en hebreo, como una unidad compuesta, o es la sumatoria de varias partes de un ser absoluto. No, amigo. Miren, por acá tenemos precisamente el Shema. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Esa palabrita uno es Echad. Y aunque yo sé, y yo voy a hablar aquí a los hermanos trinitarios, yo sé que muchos de ustedes explican el compuesto que puede haber aquí, pero no es la mejor manera de explicarlo, ¿ok? Porque luego salen amigos unicornios precisamente tan confundidos como nuestro amigo unicornio que está aquí, ¿ok? Cuando nosotros hablamos del Echad, mis hermanos amados, lo máximo que podemos llegar a explicar para no crear confusión en amigos como el unicornio, es precisamente mostrar que ese Echad comprende una pluralidad. Nada más. Nada más. ¿Por qué? Porque, hermanos, recuerden que nosotros no tenemos un Dios compuesto. No tenemos un Dios que viene por partes y cuando las partes están juntas, entonces forman a un Dios. No podemos ir por ese lado, ¿ok? Entonces, lo que sí podemos decir es que ese Echad comprende una pluralidad. Eso es lo mejor que podemos hacer. Y nuestro amigo nos va a decir algunos ejemplos precisamente de eso. Así que vamos a ver. Basados en el texto de Génesis 2:24, por lo tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Bueno, ahí tenemos la palabra Echad también cuando se dice que serán una Echad, carne. Entonces precisamente ahí tenemos una comprensión plural de personas, pero siguen siendo uno, ¿cierto? Bueno, pero nuestro amigo va a decir algo más. Basar Echad no significa que dos personas se disuelven en una sola esencia. ¿Pero qué trinitario cree que las personas se disuelven en una sola esencia? O sea, hermano, este hombre
levantan un montón de muñequitos de paja, de cosas que no creemos los trinitarios. O sea, los trinitarios no creemos que las personas se disuelven, ¿no? Como si fuesen azúcar que se disuelven en el agua, ¿no? No se disuelven en la esencia. Los trinitarios creemos que las personas subsisten. Disolver y subsistir son términos completamente diferentes, ¿ok? Entonces, el hecho de que precisamente nos estés leyendo un versículo donde se dice que el hombre y la mujer serán uno, serán ejad, que por cierto también la Biblia muestra algunos versículos donde el pueblo, habla el pueblo del Señor y dice que van a venir a ser uno, van a venir a ser ejad, es precisamente porque ese ejad comprende una pluralidad. Porque no se están disolviendo las personas, ¿ok? Las personas siempre están, pero esas personas que siempre están, al mismo tiempo son uno, ¿ok? Entonces, el hecho de que este amigo universitario nos diga que las personas se disuelven en una esencia es la evidencia, hermano, de que estás frente a una persona completamente ignorante, ¿no? Aunque suene duro decirlo, pues es ignorante. Sino que manteniendo su individualidad, forman una unión de propósito e intimidad. Bueno, acabas de darnos la razón, porque precisamente las personas en el único Dios verdadero mantienen su individualidad, no se disuelven. Así que gracias por darnos la razón, amigo. El carácter de nuestro Dios es único e indivisible. Nuestro amigo tiene un gran problema de categorías. Una cosa es la esencia, otra cosa es el carácter. Lo voy a repetir para que los hermanos lo entiendan bien. Tiene un gran problema de categorías. Una cosa es la esencia, la substancia, ¿ok? Y otra cosa es el carácter. Nosotros creemos en un solo Dios, en una sola esencia, en una sola divinidad, ¿ok? Que muestra carácter, pero no es lo mismo. Antes de todo, ya Dios existía. Él no tiene principio ni fin. Dios es atemporal, es incorpóreo, es invisible, es santo. No está confinado a un lugar, ni sujeto al tiempo. ¿Y cómo eso viene a ser a favor de la unicidad que sostienen los amigos unicitarios? ¿Cómo eso? Si los trinitarios queremos exactamente lo mismo. O sea, todo lo que él acaba de decir en este momento acerca de Dios, de que Él es incorpóreo, ¿no? De que Él es atemporal, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso lo creemos los trinitarios. ¿Cómo eso viene a jugar a favor de los amigos unicitarios? No hay manera, hermanos. Salmo 139, Dios es omnipresente. Juan 4:24, Dios es espíritu. Malaquías 3:6, Dios es inmutable. Isaías 46:9, Dios es omnisciente y soberano. Yo soy Dios y no hay otro Dios. Yo soy Dios y no hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio. Isaac Newton. Ok, vamos, antes de irnos con Isaac Newton, Isaías 46, versículo 9. 9. Dios es omnisciente y soberano. Yo soy Dios y no hay otro Dios. Una de las cosas que tú vas a encontrar de manera repetitiva en nuestros amigos unicornios es que cuando ellos leen versículos como este, ¿no? Que dice que yo soy Dios y no hay otro Dios fuera de mí, o no hay otro Dios conmigo, ellos piensan, es que nuevamente tienen un problema de categorías, porque una cosa es hablar de la esencia del ser y otra cosa es hablar de las personas. Los trinitarios sostenemos precisamente lo mismo, que no hay otro Dios fuera del Dios de la Biblia, que no hay otro Dios, ¿ok? Al lado del Dios verdadero, no hay otro Dios. Pero eso no tiene que ver con las personas, eso tiene que ver con la esencia, tiene que ver con el ser. Entonces, los amigos unicitarios van a confundir de manera continua y repetitiva el ser, la divinidad, con la persona. Cuando en realidad, pues, es muy fácil ubicarse, amigo. Pero precisamente con base en su desconocimiento, es que terminan dando declaraciones completamente contrarias a la Trinidad. Yo soy Dios y no hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio. Isaac Newton dijo, la doctrina de la Trinidad no fue revelada por Dios. Isaac Newton dijo, bueno. Isaac Newton dijo eso. Ok, vamos a ver un poquito de Isaac Newton, ¿ya? Porque yo sé que muchos hermanos piensan que Isaac Newton fue un cristiano trinitario. Así que aquí vamos a aprender un poquito también de esto, hermanos, ¿eh? Yo sé que muchos de ustedes, incluso, ¿no? Hay un video que por un tiempo se hizo bastante viral en las redes sociales, ¿no? Me parece que estaba precisamente Isaac Newton de pequeño, ¿no? Tratando de hablar o identificar, ¿no? La existencia de Dios. Algo así era el video.
pero se hizo bastante viral. No, hermanos, Isaac Newton no era un cristiano trinitario. ¿Ok? Mira, por acá tenemos, es que nosotros hoy día tenemos un montón de información, hermanos. Vete aquí, por ejemplo, estamos en la página de la Universidad de Cambridge, ¿ok? Vas a bajar por aquí uno de los artículos que ellos recomiendan y se llama precisamente así, Isaac Newton, hereje, las estrategias de un nicodemita, ¿ok? Entonces vas a bajar por acá, y en este artículo vas a encontrar precisamente esta declaración. Isaac Newton era un hereje, pero al igual que Nicodemo, el discípulo secreto de Jesús nunca hizo una declaración pública de su fe privada, que los ortodoxos habrían considerado extremadamente radical. ¿Ok? ¿Cuál era precisamente esa declaración? Bueno, solamente quiero leer esta parte final para que vean de qué trata el artículo. Este artículo recupera y evalúa sus estrategias, es decir, de Isaac Newton, para reconciliar estas dinámicas conflictivas y al hacerlo arrojará luz tanto sobre la naturaleza de la fe de Newton como sobre su agenda para la filosofía natural, ¿ok? Entonces, Isaac Newton, hermanos amados, si tú sigues buscando más información, te vas a topar por aquí, ¿no? Aquí estamos en la Academia de Oxford, vas a venir por aquí y tienes aquí un artículo que se llama El ascenso y la caída del arrianismo británico. ¿Ok? Vamos a leer este pequeño resumen donde se menciona también, adivinen a quién, a John Locke. Ah, ahí tienes a John Locke, ¿ves? John Locke, precisamente en este artículo, el ascenso y la caída del arrianismo británico. ¿Ok? Vas a venir a leer por acá, dice, analiza brevemente las tendencias antitrinitarias de la Gran Bretaña. ¿Ok? Y aquí se menciona a John Locke. Dice, pero se concentra en el siglo XVIII, cuando el arrianismo era una característica significativa de la escena eclesiástica, especialmente entre las principales figuras intelectuales, tanto de la Iglesia de Inglaterra como entre las iglesias presbiterianas. Estudio detallado de la teología de Isaac Newton, okay, aquí nombran otros personajes también, pero aquí vemos a Isaac Newton, y rastrea el colapso de este antitrinitarismo de estilo arriano en la Iglesia de Inglaterra y la tendencia de los disidentes heterodoxos. Hermano, si no estás entendiendo, te lo voy a decir. Isaac Newton era arriano. Isaac Newton no era trinitario. Isaac Newton era arriano. ¿Ok? Por acá tenemos otra paginita, ¿no? Otra paginita que dice Teología de Isaac Newton, un problema de tipología. Tú vas a leer por acá, dice, ahora los investigadores han llegado a un acuerdo inequívoco sobre la heterodoxia, es decir, todo lo contrario a la ortodoxia, la heterodoxia de Newton. Sigues leyendo por acá, dice, la teología de Newton puede considerarse como la combinación específica de dos tradiciones teológicas, el arrianismo y el socinianismo. Ahí está, hermano. Bueno, ahora ya lo saben. Isaac Newton era arriano, era sociniano. Isaac Newton, si bien creía que Jesús, o al menos así parece, que creía que Jesús era el Mesías, Isaac Newton no creía que Jesús fuese Dios. Entonces, ahí lo tienen. Entonces, nuestro amigo unicitario, ¿por qué no cita precisamente a un arriano? Bueno. Ahora ya saben por qué precisamente, según él, Isaac Newton rechazaba la Trinidad. ¿Por qué? Porque no creía que Jesús era Dios, pues. Bueno, ahí tienen, ¿no? Nuevamente citando a arrianos, espero que nuestro amigo unicitario de aquí se vuelva arriano también. La Trinidad no fue revelada por Dios, es un invento de los hombres. La noción de tres personas que componen un ser absoluto es una contradicción. Ningún trinitario formado te diría que las tres personas forman un Dios, porque nuevamente tienes un Dios rompecabezas. No, las tres personas no forman un Dios. Las tres personas son el Dios verdadero.
Eso es lo que te diría un trinitario. A la razón y a las escrituras. En el mundo existen múltiples posturas con respecto a Dios. El ateo lo niega, el agnóstico lo cuestiona, el panteísta lo diluye en la naturaleza y la ciencia lo plantea en fórmulas. Pero lastimosamente gran parte del cristianismo mundial lo fracciona, negando así su carácter único e individual. ¿Qué? O sea, nosotros los trinitarios fraccionamos a Dios. Pero ¿cómo lo fraccionamos si no creemos en un Dios hecho de partes, brother? O sea, cuando hablamos del, por ejemplo, cuando hablamos únicamente de manera particular del Padre, nosotros podemos decir tranquilamente, el Padre es completamente Dios. Cuando hablamos del Hijo, podemos decir que Él es completamente y verdaderamente Dios. Cuando hablamos del Espíritu Santo, podemos decir que Él es completa y verdaderamente Dios. No lo fraccionamos. No lo fraccionamos. Como si estuviésemos partiendo rebanadas de un pastel. O sea, los trinitarios no creemos eso. Nuevamente, el problema de nuestros amigos es que se levantan tantos muñequitos de paja, ¿no? Y creen tantas cosas equivocadas que no sostienen la Trinidad ortodoxa, que precisamente terminan refutando cosas que no son ciertas. La Escritura revela que Dios no es el resultado de percepciones humanas, sino que se ha dado a conocer a la humanidad por medio de una revelación progresiva, en cada etapa bíblica, en cada dispensación y con diferentes personajes, ya sea como creador en el principio, como salvador en la redención y como espíritu vivificante en el tiempo de la... Bueno, modalismo, ¿no? Precisamente esa es la herejía modalista, ¿no? Que un tiempo se presenta como Padre, un tiempo se presenta como Hijo, un tiempo se presenta como Espíritu Santo. Modalista. Es un solo Dios manifestándose en diferentes momentos. Es un solo Dios manifestándose con diferentes atributos en distintos momentos sin perder su esencia. A ver. Aquí tenemos un gran problema. Dios presentándose con diferentes atributos sin perder su esencia. Bueno, eso sería un problema, pues, amigo. Porque nuevamente, Dios es un Dios simple, no sencillo. Simple en el sentido de que Dios es lo que es y Él no puede dejar de ser lo que es porque eternamente ha sido lo que es. No sé si me dejo entender. Entonces, el problema de nuestro amigo es que aquí ya está mutilando los atributos de Dios. Entonces, nuestro amigo no se da cuenta que está atentando directamente contra el Dios de la Biblia, aquí sí ya, de manera definitiva. O sea, no solamente atenta contra Dios cuando Él niega la Trinidad, sino aquí está atentando, ya negando precisamente lo que lo hace ser Dios. Así que, hermanos, no, o sea, Dios es lo que es sus atributos. Si tú privas a Dios de sus atributos, entonces deja de ser Dios, pues, brother. Así de sencillo. ¿Se dará cuenta nuestro amigo universitario? Pues obviamente no se da cuenta, ¿no? Lógica también desmantela la Trinidad. La lógica desmantela la Trinidad. A ver. Si la naturaleza del Padre es espíritu, Juan 4:24, y la del Hijo es carne, Juan 1:14, ¿cuál es la esencia de la tercera persona de la Trinidad? Amigo, esa lógica es únicamente lógica unicitaria. Esa lógica es lógica unicitaria. Escuche nuevamente, porque aquí nuestro amigo nos va a hacer una pregunta, pero desde su visión unicitaria. Él no nos está haciendo una pregunta con base en lo que entendemos los trinitarios. Noten. Si el Padre es espíritu, Juan 4:24, y la del Hijo es carne. Pero ¿y qué trinitario cree que en su base el Hijo es carne? A ver, hermano trinitario, ¿tú crees que la naturaleza base del Hijo de Dios es carne? ¿Tú crees eso? Porque yo no creo, al menos, ¿eh? Yo al menos no creo de esa manera, ¿eh? Presten atención a lo que dice. El tiempo de la gracia. Es un solo Dios manifestándose en diferentes momentos. Es un solo Dios manifestándose con diferentes atributos en distintos momentos sin perder su esencia. La lógica también desmantela la Trinidad. Si la naturaleza del Padre es espíritu. Ok, la naturaleza del Padre es espíritu. Juan 4:24, y la del Hijo es carne. ¿La naturaleza del Hijo es carne? O sea, está hablando de la naturaleza inicial. No, es que, a ver, brother, él nos está preguntando desde su visión unicitaria. Porque para ellos, el Hijo de Dios es únicamente carne.
O sea, de verdad, para ellos el Hijo de Dios no es una persona. Para ellos el Hijo de Dios es simplemente un saco de carne, un saco de huesos y carne, en el cual viene a depositarse Dios. Pero el Hijo de Dios no es Dios. ¿Sí se entiende? Entonces, Él nos está preguntando desde su visión como unicitario. Él no nos está cuestionando lo que nosotros creemos. Porque nosotros no creemos que la naturaleza inicial del Hijo de Dios sea carne. No, nosotros creemos que la naturaleza inicial, y lo estoy diciendo, estoy utilizando la palabra inicial únicamente para que se entienda un poquito a dónde voy, es divina. Al igual que el Padre. El Padre es espíritu desde la eternidad. El Hijo es espíritu desde la eternidad. El Espíritu es espíritu desde la eternidad. No sé si me dejo entender. Lo que sucede es que la persona del Hijo, que es espíritu, divino, eterno, en algún punto de la historia, añadió a su persona la naturaleza humana, que es precisamente lo que nosotros vemos en Juan capítulo 1, versículo 14. Entonces, nuestro amigo nos está preguntando desde su visión como unicitario, no nos está cuestionando lo que nosotros creemos. Entonces, esto es simplemente una falacia. Esto es una pregunta trampa. Por eso tienen que estar muy atentos, hermanos. Estas preguntas trampa las hacen siempre los herejes. No, yo no creo que la naturaleza inicial, vamos a decirlo de esta manera, de Jesús haya sido carne. No, Él es divino y Él es espíritu, que luego añadió naturaleza humana a su persona, es muy diferente. Ojo, y añade naturaleza humana, no añade únicamente carne, porque la naturaleza humana no está conformada únicamente por carne. ¿O tú crees que solamente eres carne, hermano? Mira, para que veas el desconocimiento. Tú como persona, hermano, hermana, tú como persona, ¿tú crees que tú solamente eres carne? ¿O qué más hay en ti? No, dice Chubo por acá. Ok, ¿y qué más hay en ti? Pan con carne, dice. ¿Qué más hay en ti? Además de lo físico. ¿Qué más hay en ti además de lo físico? Pues un espíritu, un alma. Exactamente, mi hermana Georgie. Espíritu y alma. Entonces, cuando hablamos de la naturaleza humana, no estamos hablando únicamente de carne. Estamos hablando de todo lo que conforma al hombre, que es el cuerpo físico, el alma y o el espíritu. Entonces, pero nuestro amigo unicitario, ¿te das cuenta que pregunta desde su perspectiva, desde su manera de entender, de ver y entender las escrituras? No, él piensa que él piensa que el Hijo de Dios es únicamente carne, o sea, literalmente un saco de carne donde viene a depositarse Dios. Pero precisamente esto es una pregunta trampa, una pregunta falaz, porque está preguntando algo que nosotros no creemos. Juan 1:14. ¿Cuál es la esencia de la tercera persona? También espíritu. Entonces hay tres espíritus. No hay tres espíritus. No hay tres espíritus. Es un solo espíritu, una sola esencia. Ese espíritu. The Apostle Paul in the letter to Ephesians, chapter 4, say, there is a one body, there is a one spirit. How many spirits? ¿Por qué pasó de español a inglés? Es algo que no entendí en el video. No tengo la menor idea, pero estuve leyendo por aquí Efesios capítulo 4, versículo 4, ¿no? Que dice, un cuerpo y un espíritu, ¿no? Como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Hermano, a ver, es sencillo. Si nuestro amigo piensa refutarnos con este versículo que dice un solo espíritu o un espíritu, pues los trinitarios formados precisamente creen eso, que Dios es un solo espíritu. Eso no niega la pluralidad de personas, porque el espíritu tiene que ver con el ser, tiene que ver con la esencia, tiene que ver con la substancia. Eso no niega la pluralidad de personas. El método científico usa la ley de la identidad y no de la contradicción. Ahora nos va a refutar con el método científico. A ver, vamos a ver ya.
Si Padre es igual a Hijo, igual a Espíritu, ¿cuál es la naturaleza y la esencia de ese Padre? Por favor. Divina. Divina. Porque en primer lugar hay que definir, ¿son iguales en qué? ¿En qué son iguales? ¿Ves? Tú te das cuenta. Si tú me dices, son iguales en persona y por ende son la misma persona, no son iguales en persona. ¿Son iguales en qué? Son iguales en que los tres son divinos. Los tres son el único Dios verdadero. Ahí son iguales. Por favor, háztelo saber. Se está usando la misma palabra con dos significados diferentes. Es identidad versus relación y manifestación. Identidad no está en contra de relación. Porque nosotros identificamos a cada una de las personas en la Trinidad o en el único Dios verdadero. Identificamos a cada una de las personas y entendemos que hay una relación entre estas tres personas. Entonces, nuestro amigo quiere presentarnos un argumento falaz, un argumento que es mentira, como algo verdadero. Si tomas el concepto de familia, literalmente, si hay un padre y si hay un hijo, ¿dónde está la madre? No, no. No, ¿qué estás diciendo? Bueno, aquí ya nos atrapó. Aquí nos atrapó, pues, porque es verdad, es verdad. Es verdad, pues, hermano, ¿qué te voy a decir? Ya aquí no tengo cómo refutarlo. Si hay un padre, si hay un hijo, entonces, lógica, ¿dónde está la madre? Ay, Dios mío, Dios mío. A ver. Es por eso que nuestros amigos unicitarios no tienen tanto un problema con ese término engendramiento eterno, ¿no? Con el solo engendramiento ya tienen problema, ¿no? O sea, ni siquiera hace falta que hablemos de la eternidad de ese engendramiento. A ver, hermanos, es bastante sencillo. Cuando nosotros hablamos del engendramiento, ¿ok? No estamos queriendo dar a entender que Dios se reproduce, ¿ok? Reproduce al igual que los seres humanos. O sea, ¿de dónde saca este pensamiento? Y aquí tú te das cuenta que tiene una manera de razonar sumamente humanista, ¿no? A ver, cuando nosotros utilizamos la palabra engendramiento, no la estamos utilizando en el mismo sentido como se aplica a nosotros, a los seres humanos, ¿ok? Simplemente se llama engendramiento al hecho de que la persona del Hijo proviene del Padre. ¿De dónde proviene el Hijo? El Hijo proviene del Padre. Y eso se muestra claramente en las Escrituras. Te dice, Jesucristo hablando del mismo, ¿no? El Hijo de Dios. Dice, el que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Dónde está el Hijo de Dios? Está en el seno del Padre. Él sale del Padre y viene. Ahí tú tienes precisamente la procedencia. A esa procedencia se le conoce en la teología como engendramiento. ¿Por qué? Porque sale del Padre. ¿Qué textos bíblicos tienen? Pues precisamente todos los versículos donde Jesús dice que Él vino del Padre. A ver, hermanos, de verdad, tenemos versículos donde dice que donde el mismo Jesús dice que Él vino del Padre. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Tenemos muchísimos versículos donde dice eso. Tienes ahí Juan capítulo 1, versículo 18. Léelo ahí en casa. Juan capítulo 1, versículo 18. Nadie ha visto a Dios jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Dónde está el Hijo? Pero si el Hijo solamente es la carne, ¿cómo puede estar en el seno del Padre? Bueno, es algo que los amigos unicitarios no van a poder responder, por supuesto, ¿no? Vamos a continuar. ¿Cuál es la madre de Dios? María. ¿Cómo? Acabas de decir que Jesús es Dios, pero luego dices que Jesús es el Hijo de Dios. Porque nuevamente, amigo, parece que tú como los unicitarios tienes un gran problema de categorías, ¿no?
O sea, no entiendes lo que es la Trinidad. La Trinidad postula que hay un solo Dios en el cual subsisten tres personas. ¿Sabes qué fuera contradictorio? Fuese contradictorio si yo te digo que hay un solo Dios y tres dioses. Ahí fuese contradictorio. Si te digo hay una persona pero tres personas, ahí fuese contradictorio. Pero si te digo que hay un solo Dios, una sola esencia, una sola divinidad, porque para comenzar tienes que entender a qué se le llama Dios, ¿ok? Dios se le llama a la esencia, a la naturaleza, a la divinidad, a la substancia. Eso es Dios. En esa única esencia, naturaleza o substancia subsisten estas tres personas identificables. Por eso se puede decir de manera tranquila que el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. En cuanto a su relación entre estas tres personas, o lo que se conoce como la relación intratrinitaria o apt intra, vemos precisamente que hay una relación paterno-filial entre dos personas que subsisten en este único Dios verdadero. Hay una relación de padre e hijo entre estas dos personas. Y luego vemos al Espíritu Santo como el resultado, la consecuencia de este amor, que es enviado tanto por el Hijo como por el Padre. Entonces hay una relación entre esas tres personas. ¿Por qué lo llamamos hijo? Porque la Biblia evidencia que hay una relación paterno-filial entre estas dos personas de la Trinidad. Es sencillo, hermano. De verdad, es muy sencillo. La doctrina trinitaria se desarrolló por debates filosóficos en diferentes concilios. No, señor, eso es mentira. En los concilios se reafirma el dogma de la Trinidad. En los concilios se reafirma los conceptos que ya se venían mostrando en las Escrituras. Ya en la Biblia se muestra precisamente eso. A ver, hermanos, nosotros tenemos muchos versículos donde vemos, por ejemplo, una distinción personal. O sea, Jesús dice, ¿no? Por ejemplo, no soy yo solo, Juan capítulo 8, no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres, mira la distinción que hace Jesús, no está hablando de dos naturalezas o de dos modos. No, en la ley dice que el testimonio de dos hombres es verdadero. Bueno, yo doy testimonio de mí y el Padre que me envió da testimonio de mí. Entonces, ¿qué se necesita para que ese testimonio sea verdadero según la ley? Pues que sean dos personas, obviamente. Si fuese una sola persona, el testimonio no tiene validez. Entonces, ¿nosotros por qué decimos que Jesús es el Hijo de Dios, es Dios, pero es Hijo de Dios? Porque si bien la Biblia muestra que Él es Dios, también muestra que entre estas dos personas, el Padre y el Hijo, valga la redundancia, hay una relación paterno-filial. Por cierto, sí, y tiene razón por ahí nuestro hermano Chuo, ¿no? Lean Proverbios capítulo 30, versículo 4, donde ahí precisamente se pregunta cuál es el nombre de Dios y el nombre de su Hijo. Y esto fue antes de la encarnación. Por cierto, ¿no? A través de la historia. Nunca ha mantenido una clara postura, sino que ha sido inventada y reinventada. No, señor, que haya muchas personas que se hagan llamar trinitarios o trinitarias, que desconozcan lo mismo que ellos profesan, es muy diferente. Es muy diferente. Nunca ha mantenido una clara postura, sino que ha sido inventada y reinventada. Dicen por acá, ¿no? Pero hay un texto en específico que diga que Jesús mismo, que diga Jesús mismo que era Dios. A ver, en primer lugar, la Biblia no está para cumplir nuestros caprichos, para comenzar, ¿no? En segundo lugar, hay versículos donde te afirman claramente que Jesús es Dios. Tienes ahí Mateo, Romanos capítulo 9, versículo 6, tienes Tito capítulo 2, versículo 13, tienes Juan capítulo 20, versículo 28, tienes, ¿qué más? ¿Qué otros versículos hay? Tienes primera de Juan capítulo 5, versículo 20. Hay muchos versículos. Hay muchos versículos donde a Jesús se le llama a Dios. Entonces el problema con sé la luz, al parecer, no está, y lo digo con todo el respeto del mundo, no es tanto el tema de la Trinidad, sino que el problema, al parecer, de sé la luz es el problema que también tenía Newton. El creer que Jesús no es Dios. Al parecer ese es el problema. Entonces, cuando yo
cuando yo veo, por ejemplo, amigos unitarios que quieren debatir la Trinidad, y eso que nos quede claro, hermanos, cuando algún unitario quiera debatir con nosotros la Trinidad, le dices, no, papito, no, o sea, contigo no tiene sentido debatir la Trinidad. Contigo tengo que debatir si Jesús es Dios o no. Cuando tú aceptes que Jesús es Dios, entonces vas a poder comprender la Trinidad. Si no, no tiene ningún sentido. Y Juan capítulo 17, versículo 3, donde Jesús le dice a las mujeres, no me toques, porque no he subido todavía a mi Padre, a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Bueno, precisamente, no, ese versículo no es, ¿no? Déjenme, me estoy confundiendo, lo voy a buscar acá, de una vez, me estoy confundiendo con otro versículo. Juan capítulo 17, versículo 3. Ok, listo, perfecto. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Ok, entonces, el hecho de que el hecho de que Jesús diga que el Padre es el único Dios verdadero, no niega la divinidad del Hijo de Dios. Ok, mira, voy a citar al mismo Juan, porque recuerda que me estás citando algo escrito por Juan. Ok, te voy a citar a Juan, también en su primera carta, en el capítulo 5, versículo 20. ¿Ok? Entonces, aquí tienes primera de Juan, capítulo 5, versículo 20, y lo vamos a entender por partes, ¿ok? Porque hay que tener una buena comprensión lectora. Dice, pero sabemos que el Hijo de Dios, ahí está el Hijo de Dios, ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Ojo, todavía no saques conclusiones. ¿Saben cuál es el problema de muchas personas cuando leen la Biblia? Que sacan conclusiones apresuradas. No saques conclusiones apresuradas. Deja que la Biblia te hable. ¿Ok? Deja de pensar y sacar conclusiones antes de siquiera terminar el versículo. Lo que tú sí puedes hacer es preguntarle al versículo para que el versículo te responda. Deja que el versículo te hable. ¿Ok? Dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y ahí inmediatamente muchos saltan. ¿Ves? Pero ahí dice que Jesús ha venido a darnos a conocer al Padre. Ok, pero no te adelantes, como te digo. Deja que el versículo te hable. Y deja que el versículo te diga quién es ese verdadero que se está mostrando aquí. Y dice, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Entonces el mismo versículo sí te está demostrando, te está dando evidencia de quién es ese verdadero al cual tenemos que conocer, ¿ok? Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Y mira lo que dice, es decir, Jesucristo, el Hijo de Dios, del cual se viene mencionando hacia atrás, este es el verdadero Dios y la vida eterna. Entonces, ¿hay algún problema con que Juan cite a Jesucristo decirle al Padre el único Dios verdadero? No hay ningún problema, porque cuando se muestra al Padre como el único Dios verdadero, y a Jesucristo como el Dios verdadero, no se está mostrando dos dioses, sino que más bien te está identificando que a pesar de haber una distinción personal, tanto el Padre que se menciona en este versículo, como el Hijo que se menciona en este versículo, son el único Dios verdadero. Porque la distinción no está en la esencia, la distinción no está en la sustancia, la distinción está en la persona. ¿Sí se entiende? Ese es el punto. Muy bien, entonces vamos a continuar. Muy bien, excelente, esa es la luz, excelente, muy bien. Vamos a continuar por acá. Argumentos totalmente lejos de la Biblia. En la tradición cristiana, los eruditos han encontrado 5 profecías nucleares de la manifestación de Dios. Hermanos, miren, acá nos va a citar un montón de versículos donde se habla acerca de la manifestación de Dios. Nosotros no tengamos miedo, hermanos amados, por favor, a esa palabra manifestación. No tengan miedo a esa palabra manifestación, porque nosotros creemos también que Dios se manifestó. La diferencia está en que ellos creen que Dios se manifestó en un modo. Nosotros creemos que Dios se manifestó en una persona, o mejor dicho, una de las personas que subsisten en el único Dios verdadero se manifestó en carne. Una persona se manifestó. Ellos creen que se manifestó un modo. Entonces no tengan miedo, por favor, no tengan miedo a esa palabra manifestó o manifestar. ¿Ok?
carne. Isaías 7:14, porque aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, Dios con nosotros. Isaías 9:6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado y el principado sobre su hombro y llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Miqueas 5:2, y tú Berlejen Efratá, de ti me saldrá uno que será legislador y príncipe. Zacarías 12:10, y mirarán a mí a quien me traspasaron. Malaquías 3:1, el Señor vendrá a su templo. La sumatoria es vasta y extensa de los anunciamientos proféticos de la manifestación de Dios en carne. ¿Y cómo todos esos versículos refutan la Trinidad? Todos esos versículos no refutan la Trinidad. Nosotros creemos que Dios se manifestó en carne. Nosotros creemos que Dios se manifestó en carne. Una persona divina se manifestó en carne. El Hijo de Dios. Entonces no hay manera en la cual ellos puedan defender esto. Dice por acá, La Luz dice, la doctrina de la Trinidad se formuló oficialmente en el siglo IV y V, después del concilio de Nicea. No, lo que sucede en el concilio de Nicea y luego ratificado en Constantinopla es simplemente dar un desarrollo mucho más profundo para comenzar con respecto a la divinidad del Hijo de Dios. O sea, Nicea no se suscitó para defender la Trinidad. Nicea se realizó para defender la divinidad del Hijo de Dios. Y con base en la defensa de la divinidad del Hijo de Dios es que en el mismo credo niceno se postula a un Dios creador de todas las cosas y a su Hijo, ¿no? Que es de la misma esencia, de la misma naturaleza. Pero no fueron realizados específicamente para defender la Trinidad. ¿Por qué tu gente de te ayuda siempre ofende? Yo no estoy ofendiendo. Bueno, yo no te estoy ofendiendo, brother, ¿eh? Yo no te estoy ofendiendo, yo te estoy respondiendo de una manera bastante educada. ¿Ok? Yo no puedo responder por otras personas. Si yo te faltara el respeto, entonces ahí sí tienes todo el derecho a decirme. Pero yo te estoy respondiendo de una manera bastante educada. ¿Ok? Entonces, en realidad el argumento trinitario no parte de los concilios, sino que el argumento trinitario parte de las Escrituras. Tenemos a Jesucristo, al Espíritu Santo y al Padre, que son reconocidos como Dios, pero al mismo tiempo tienes al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo mostrándose con una distinción personal. Por ejemplo, si tú ves, La Luz, si tú ves, por ejemplo, este versículo donde dice, habla Jesucristo y dice, y yo rogaré al Padre y Él enviará al otro Consolador. ¿Esa es una distinción personal, sí o no? A ver, los pronombres no se utilizan porque, bueno, pues los apóstoles lo querían utilizar y porque ya, pues no tenían otra cosa. No, o sea, los apóstoles utilizan precisamente esos pronombres para mostrarnos una distinción personal. Y yo rogaré al Padre y Él enviará al otro Consolador. El problema de los unicitarios es que se saltan completamente esa distinción personal. O sea, la gramática que se utilizó en los escritos bíblicos no está porque bueno, ¿no? Si no recuerden a ese unicitario con el cual debatimos, ¿no? Que nos terminó diciendo, no, sí, con respecto a ese versículo podemos decir que hay una distinción personal en cuanto a la gramática. Pero precisamente, pues, la gramática te está demostrando que los apóstoles se escribieron así por algo en específico, no porque le dio la gana nada más. Soy salvo por creer en Jesús o en el título Trinidad o unicidad, unitario, por llamarlo así. Eres salvo por creer en Jesús, pero ¿en qué Jesús? ¿En qué Jesús crees? ¿En el Jesús de la Trinidad? ¿En el Jesús de la unicidad? ¿O en el Jesús del unitarismo? Porque aunque tengan el mismo nombre, no es el mismo Jesús, ¿eh? Porque en la Trinidad tienes a Jesús, que es el Hijo de Dios y que es Dios. En la unicidad tienes a Jesús, que es Dios, pero que es el Padre. Y en el unitarismo tienes a Jesús, que es el Mesías, pero que no es Dios. Entonces, aunque tengan el título de Jesús, o se hagan llamar Jesús, no son el mismo Jesús. Entonces, tú tienes que creer en el Jesús de la Biblia, precisamente con base en el versículo que tú me acabas de leer y mostrar en Juan capítulo 17, versículo 3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero y a Jesucristo, a quien has enviado. Si no conocemos al Jesucristo correcto, entonces, brother, no tienes vida eterna.
Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo quien has enviado. Entonces, si no tenemos una buena comprensión de quién realmente es Jesucristo, no has tenido un encuentro con el Dios verdadero. Eso es obvio. Según lo que yo he estudiado, ni Jesús ni los apóstoles hablaron de esas doctrinas. Mira, sé la luz. La Biblia habla de esas doctrinas. Que la Biblia no muestre los términos teológicos es muy diferente. Es muy diferente. Porque un término teológico como por ejemplo Trinidad, unicitarismo, unitarismo, esos términos teológicos lo único que hacen es englobar una enseñanza que se ve en las Escrituras. Pero el concepto, ¿dónde está? En las Escrituras. Entonces, que no veas el término teológico no quiere decir que el concepto no lo encuentres en la Biblia. ¿Ok? Muy bien, vamos a continuar por acá. Alrededor de 300 profecías directas, indirectas, tipológicas y mesiánicas hablan de la encarnación y la manifestación de Dios para salvar la humanidad. Nosotros no tenemos ningún problema al hablar de la manifestación de Dios, porque creemos que precisamente la persona del Hijo de Dios se manifestó a nosotros para darnos a conocer, en primer lugar, a Él mismo y en segundo lugar también a su Padre. Por eso Jesús dice, ¿no? Yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. O sea, yo soy el sendero por el cual tú tienes que recorrer para poder llegar al Padre. Génesis 3:15, la simiente de la mujer te herirá en la cabeza. Salmo 118, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Isaías 53, el varón de dolores. Isaías 50. Brother, pero nada de lo que tú estás citando refuta la Trinidad. Nada de lo que tú citas refuta la Trinidad. 22:6, porque yo mismo que hablo aquí estaré presente. Isaías 35:4, decídalos de corazón apocado, esforzados, no temáis, he aquí vuestro Dios viene con retribución y con pago, él mismo vendrá y os salvará. Primera carta a Timoteo capítulo 3 verso 16, Dios fue manifestado en carne. Bueno, para ser honesto, ese versículo no utiliza la palabra Dios, no dice theos, no utiliza la palabra theos. En realidad el versículo dice, y él fue manifestado en carne. Ok, no tenemos ningún problema en aceptar que ese Él es referente a Dios, pero solamente lo estoy diciendo como un dato importante, ¿ok? Entonces, nuevamente, nosotros no tenemos ningún problema con decir que Dios se manifestó en carne. Sí, Dios se manifestó en carne, pero ¿qué se manifestó? ¿Una persona? ¿O se manifestó un modo? No, se manifestó una persona. El Hijo de Dios, la persona del Hijo de Dios, se manifestó en carne al añadir a su persona la naturaleza humana. Romanos 9:5, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Podcast Leche y Miel. Ni una sola refutada, ¿eh? Ni una sola refutada. La verdad es que nuestro amigo nos ha levantado un montón de muñequitos de paja. Nuestro amigo no tiene cómo refutar la Trinidad. La Trinidad sigue completamente invicta. Pero bueno, ¿no? Siempre son cositas que salen por ahí nuestros amigos unicitarios. Y por último me mandaron también por ahí otro videíto, ¿ok? Que lo tienen ahí en pantalla. Déjenme ver si de repente necesita un poquito más de volumen. Lo sigo leyendo por ahí. Muy bien, le voy a dar play en 3, 2, 1, va. Pastor, si Jesús es el Padre, ¿por qué le oró al Padre? ¿Se oraba a sí mismo? Ah, esa es una buena pregunta. No, si Jesús es el Padre, ¿por qué se oraba a sí mismo? ¿No? A ver. Excelente pregunta me has hecho. Él oraba al Padre, porque recuerda que Jesús era 100% Dios, 100% hombre. Mira, hermano, yo sé que quizá muchas veces, incluso puede ser que a tu propio pastor o líder le hayas escuchado eso de que Jesús es 100% Dios, 100% hombre. Ya, una persona no puede ser 200% de todo, ¿ok? No es correcto decir que Jesús era 100% Dios, 100% hombre. Lo correcto es decir que Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre. Eso es lo correcto, ¿ok? Esa es la forma más adecuada de decir que Jesús era completamente divino y completamente humano.
¿ok? Verdadero Dios, verdadero hombre. No se puede tener 200%, ¿ok? Muy bien, entonces, ahora que nos has dicho que Jesús es hombre y es Dios, ¿cuál es tu argumento para decir o para sustentar por qué Él se oraba a sí mismo? A ver. Como hombre, él tenía que orar al Padre. Como Dios, él responde las oraciones. Te pongo un ejemplo. Frente a la tumba de Lázaro, él lloró. Lloró no como Dios, lloró como hombre. Luego se secó las lágrimas y dijo, Lázaro, ven fuera. ¿Lo hizo como Dios o como hombre? Lo hizo como Dios, porque el único que resucita es Dios. El único que hace un milagro es Dios. Jesucristo, 100% hombre, 100% Dios. Como hombre tenía que orar al Padre para darnos el ejemplo, porque Él venció al diablo no como Dios, sino como hombre. Él venció al diablo no como Dios, sino como hombre. A ver. A ver, aquí, mira. Me huele a herejía. Bueno, ya sabemos que es hereje, ¿no? Pero me huele mucho más herejía. Jesús venció al diablo no como Dios, sino como hombre. ¿Será que Jesús en algún momento dejó de ser Dios? Porque la única manera en la cual Jesús haya vencido a Satanás, no como Dios, sino como hombre, era que Jesús dejara de ser Dios. Miren, hermanos, les voy a decir algo que ustedes tienen que entender. Siempre cuando hablen con unicitarios, ¿ok?, no solamente se van a topar su herejía unicitaria, sino que siempre una herejía va acompañado de otra herejía, ¿ok? Y lo que vamos a ver siempre en los amigos unicitarios es que ellos también son nestorianos. Hermano, ¿qué quiere decir nestorianos? Bueno, un nestoriano es aquel que divide las naturalezas en la única persona de Cristo, ¿ok? Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre, ¿ok? Dos naturalezas, una sola persona. Una sola persona. No son dos personas. Es una persona con dos naturalezas. Muy bien. Entonces, el problema de nuestro amigo es que cuando está hablando de Cristo, lo está separando por naturalezas. Ya, eso es una herejía, ¿ok? Porque te van a decir, por ejemplo, no, pero es que en la cruz no murió Dios, sino que murió el hombre, murió la humanidad. No, eso es una herejía. Porque quien muere es la persona. La persona. Mira, te voy a poner un ejemplo bastante claro. Si por aquí nosotros, bueno, aquí tenemos a varias hermanas conectadas, ¿no? Cuando en algún momento, ¿no?, si Dios quiere, ¿no?, alguna de nuestras hermanas, ¿no?, quede embarazada, ¿no?, y dé a luz a su pequeño o a su pequeña, no le van a decir, felicidades señora, ¿no?, nació su naturaleza humana. No le van a decir eso, pues, ¿ok? No le van a decir, felicidades señora, haga una fiesta porque acaba de nacer su naturaleza humana. No puede, le van a decir, señora, felicidades porque nació su hijo o su hija, o la persona de su hijo, o la persona de su hija. ¿Qué cosa es lo que nace? Nace una persona. Una persona nace, ¿ok? En el caso nuestro, pues, personas con una sola naturaleza. En el caso de Cristo, lo que nació, o quien nació de María, la persona que nació de María, ¿qué era? ¿Solamente hombre? A ver, díganme ustedes, mis hermanos. Yo los leo por aquí. ¿La persona que nació de María era solamente hombre? No. Era una persona con dos naturalezas, la divina y la humana. Entonces, hermanos, durante todo su ministerio... ¿Qué dicen por acá? 100% bebé. 100% bebé. Hermanos, entonces, lo que nosotros tenemos que entender es que es la persona de Cristo quien tiene el ministerio público aquí. Cuando Jesús habla con sus apóstoles, Él habla como hombre, pero también habla como Dios. ¿Por qué? Porque estas dos naturalezas están en la persona de Cristo. Esas naturalezas no se mezclan, pero son indivisibles, no se pueden separar. ¿Por qué? ¿Por qué no se separan? Porque están en una sola persona.
¿Ok? Entonces, cuando nuestro amigo nos está diciendo de que el hombre le oraba a Dios, brother, entonces tú tienes a un Jesús humano y tienes a un Jesús Dios, tienes a dos Jesuses interactuando entre sí. ¿Se dan cuenta o no se dan cuenta? ¿Por qué? Porque las naturalezas, una naturaleza no interactúa. Quien interactúa es la persona. La persona es la que interactúa. Yo puedo conversar con una persona, no con una naturaleza. Yo converso, interactúo, me relaciono con una persona. Pero aquí nuestro amigo tiene a las dos naturalezas interactuando entre sí. Bueno, estás personificando las naturalezas. Por ende, estás cayendo en nestorianismo. Estás cayendo en nestorianismo porque prácticamente, entre líneas, me estás diciendo que hay un Jesús humano y hay un Jesús Dios, que interactúan, que se relacionan, que conversan entre sí. Espero que se me esté entendiendo. Entonces, ese es el problema de nuestros amigos unicitarios. No, escucha. Él lloró no como Dios, lloró como hombre. Luego se secó las lágrimas. No, lloró la persona que es verdadero Dios y verdadero hombre. Y dijo, Lázaro, ven fuera. ¿Y quién lo dijo? ¿Quién lo dijo? ¿Lo dijo solamente la divinidad? No, lo dijo la persona de Cristo, que es Dios y hombre. ¿Lo hizo como Dios o como hombre? Ambos. Porque ahí quien habló, quien mandó, quien ordenó, fue la persona. La persona de Cristo es la que habla, manda para que Lázaro pueda salir. Lo hizo como Dios, porque el único que resucita es Dios. Entonces en algún momento, cuando Jesús, según nuestro amigo, ¿no? Cuando Jesús llama a Lázaro para que venga afuera, entonces en ese momento la naturaleza humana desapareció de Cristo. No, ahí la naturaleza humana ya no estaba. No, o sea, eso es ridículo, hermano. Eso es ridículo. Porque esas dos naturalezas están en la persona de Cristo. Por eso que los amigos unicitarios te van a decir que cuando Jesús va a la cruz, quien muere es la naturaleza humana. Muere la naturaleza humana. Ahora entonces cuando nos toque morir, van a lamentar la partida de una naturaleza humana. No, hermano, cuando estén ahí en nuestro velorio, cuando estén en nuestro entierro, van a decir, no, pero ¿por qué se tuvo que ir si era tan buena naturaleza humana? No, pues no muere la naturaleza humana, muere la persona que es de naturaleza humana. Muere la persona que es de naturaleza humana, que es diferente. ¿Ok? Entonces, quien sube a la cruz del Calvario es la persona de Jesucristo. Jesús, la persona de Jesús, sube a la cruz del Calvario siendo verdadero Dios y verdadero hombre. Por eso bien decía por ahí un pastor, decía de esta manera, Dios no puede morir, pero quien murió en la cruz fue Dios. Ok, eso aunque parece contradictorio, cuando tú lo entiendes a la luz de las Escrituras, te das cuenta que es cierto. Dios no puede morir, pero quien murió en la cruz fue Dios. ¿Por qué? Porque precisamente Jesús, que es divino, puede gustar de la muerte, puede participar de la muerte. ¿Gracias a qué? Gracias a que añadió a su persona la naturaleza humana. Tú te has preguntado tantas veces, ¿por qué era necesario que Jesús se encarnara? ¿Por qué Jesús solamente no bajó del cielo y dice, síganme si quieren tener vida eterna? ¿Por qué? Porque era necesario que Jesús naciera como cualquier ser humano, como una persona, como cualquier hombre. ¿Por qué era necesario que Jesús se encarnara? Bueno, precisamente porque Él tenía que pagar lo que tú y yo no podíamos pagar. Él tenía que morir en la cruz del Calvario y era lo que nos correspondía. La única manera de poder morir, adivina cuál era. Pues encarnándose. Ahora entiendes por qué era necesario que Jesús se encarnara.
Él debía morir, Él debía tomar nuestro lugar en la cruz del Calvario. La única manera en la cual Él pueda participar, gustar, saborear la muerte, ¿de qué manera era? Pues añadiendo a su persona una naturaleza humana. Entonces, ahora lo entiendes mucho mejor. La persona del Hijo sube a la cruz del Calvario, la persona de Jesús sube a la cruz del Calvario, y Él, que es Dios, gusta, saborea la muerte gracias a que añadió a su persona la naturaleza humana. Eso es lo que se conoce como la comunicación de propiedades. Si estudian un poquito de teología, van a ver que es así. La comunicación de propiedades. Esa humanidad le permite a esa persona divina gustar, saborear el dolor, el sufrimiento que siente, que sienten los hombres. ¿Por qué Jesús tenía hambre? ¿Por qué Jesús tenía sed? ¿Por qué Jesús se cansaba? ¿Por qué tenía sueño? Precisamente porque añadió a su persona una naturaleza humana. Entonces, en el momento en que tú me separas las naturalezas, como lo está haciendo nuestro amigo unicitario, en ese momento entonces ya no tienes una persona, pues, tienes dos personas, tienes una persona divina y tienes una persona humana que interactúan entre sí, que se relacionan, que conversan entre sí por medio de la oración. Bueno, precisamente, amigo, por eso es que eres hereje. Por eso que este argumento, mira, hermano, te voy a decir algo. Este argumento de, no, pero es que era la naturaleza humana, era el hombre hablando hacia Dios. Ya, ese argumento no parte de las Escrituras. O sea, ¿dónde en la Biblia, ya que ellos se quieren llamar tanto bíblicos, que no lo son, ¿dónde en la Biblia dice que la naturaleza humana o que el hombre le hablaba a la naturaleza divina? ¿Dónde lo dice? ¿Lo dirán en alguna parte? Yo, al menos que me he leído un par de veces la Biblia, yo no he encontrado en ninguna parte donde se nos diga que la naturaleza humana le hablaba a la naturaleza divina, ¿eh? En ninguna parte. No, esa interpretación la han hecho ellos sin siquiera un solo versículo bíblico. No hay un solo versículo bíblico en la cual se nos muestre que esas dos naturalezas interactúan entre sí, que además sería completamente absurdo y ridículo, ¿no? Porque quienes interactúan son las personas. Personas interactúan, se relacionan, conversan, hablan, personas, no naturalezas. Entonces nuestros amigos unicitarios terminan siendo doblemente herejes, porque no solamente sostienen la unicidad como ellos la comprenden, negando la distinción de personas, sino que además caen en nestorianismo. Te dividen a la persona de Cristo en dos, una humana y otra divina. Precisamente por eso es que no somos hermanos, precisamente por eso es que son herejes. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Entonces, hermanos, hay muchos, no solamente el unicitarismo que ellos profesan, no solamente la negación de personas que ellos, de las personas en la divinidad que ellos confiesan, sino que ellos abrazan otras herejías también. Ellos no solamente son unicitarios, son modalistas y son nestorianos. Tienen a dos personas en Cristo, una divina y una persona humana. Y te van a decir, no, pero es que no son dos personas, es que sí, para ti sí son dos personas, las estás postulando como personas. Sí, tú estás personificando las naturalezas. Si tú me dices que las naturalezas, la naturaleza divina, conversaba con la naturaleza humana y que la naturaleza humana conversaba con la divina, entonces me estás personificando las naturalezas, por ende son personas para ti. Es bien sencillo, hermano, bien sencillo. Entonces nuestros amigos unicitarios terminan siendo doblemente herejes. Si no, escúchalo nuevamente tú, hermano, de verdad. Es que lo dice él de manera clara, ¿no? Todavía dice, una excelente pregunta. Así mismo. Excelente pregunta me has hecho. Sí, y la vas a responder de la peor manera posible. Él oraba al Padre, porque recuerda que Jesús era 100% Dios, 100% hombre.
Como hombre, él tenía que orar al Padre. Como Dios, él responde las oraciones. ¿Ven? ¿Se dan cuenta que hay una interacción entre las dos naturalezas? Él como hombre, la humanidad, oraba. Él como Dios respondía. Precisamente tienes ahí a las dos naturalezas interactuando y personificadas. Por eso eres hereje. Te pongo un ejemplo. Frente a la tumba de Lázaro, él lloró. Lloró no como Dios, lloró como hombre. Luego se secó las lágrimas y dijo, Lázaro, ven fuera. ¿Lo hizo como Dios o como hombre? Lo hizo como Dios, porque el único que resucita es Dios. El único que hace un milagro es Dios. Jesucristo, 100% hombre, 100% Dios. Como hombre tenía que orar al Padre para darnos el ejemplo, porque Él venció al diablo no como Dios, sino como hombre. Esa es la parte que más me cuesta. Ahora ya sabemos, hermanos, a Satanás no lo venció Dios. A Satanás no lo venció Dios. A Satanás lo venció un hombre. ¿Te das cuenta la brutalidad que está diciendo? ¿Te das cuenta la salvajada que está diciendo? No lo venció Dios. A Satanás lo venció un hombre. ¿Dónde están sus hermanos? ¿Dónde están sus hermanos unicornios para que le metan una rezondrada a este tipo, no? Porque yo estoy seguro, si alguno de sus amigos y hermanos unicitarios lo escucharan decir que Satanás no fue vencido por Dios, sino que fue vencido por un hombre, lo refutan en una, ¿eh? Lo refutarían en una. Imagínate, qué tremenda salvajada, hermano. Es por ello que hay muchos triteístas que se confunden y se tropiezan con esta piedra. Muchos triteístas, ¿no? Bueno, me imagino que nuestro amigo está hablando de nosotros los trinitarios, ¿no? Bueno, vamos a educar un poquito más a nuestro amigo, ¿no? Para ser triteístas tendríamos que confesar 3 esencias, 3 divinidades, 3 seres, 3 substancias. Solamente ahí caeríamos en triteísmo. Cuando se postulan 3 personas, no se están postulando 3 dioses. No se están postulando 3 divinidades. Se están postulando 3 personas divinas. ¿Y por qué son divinas? Porque subsisten en la única esencia que existe. Entonces, nota que nuestro amigo unicitario nos tilda de triteístas, ¿ok? Pero él no se da cuenta que no solamente abraza la herejía modalista, sino que además abraza la herejía nestoriana, dividiendo a la persona de Cristo en 2 naturalezas. Las divide. Y no solamente las divide, sino que las tiene conversando entre sí, personificando las naturalezas. Bueno, precisamente por eso, lo repito, eres un hereje, amigo unicitario. Entonces, no hay manera en la cual puedan defender esto, hermanos. No hay manera.